Hola amigos y amigas de YouTube y bienvenidos a un nuevo vídeo de doble clic tutoriales. Si tenéis un Xiaomi, este vídeo os interesa porque os voy a enseñar cómo lo podéis verificar y saber si tiene ROM global o tiene una variante china. Así que nada, esperaos hasta el final y como siempre, dadle a like y compartir, suscribiros y dejadnos un comentario con vuestra opinión, que es lo más importante. Y ahora sí, tomad asiento, que empezamos. Bien, lo primero que tenemos que hacer es entrar en la página oficial de Xiaomi. Para ello, abrimos nuestro navegador y escribimos www.mi.com/verify en la página oficial de Xiaomi, donde vamos a poder verificar nuestra compra. ¿Vale? Aquí a la derecha tenemos la opción de cambiar el idioma si lo deseáis y nos va a hacer falta nuestro email. El email lo podéis encontrar o bien en la caja de compra, donde aparece la etiqueta, o bien en vuestro teléfono si abrís la opción o el programa de teléfono y marcáis asterisco, almohadilla, 06, almohadilla, os lo dejaré escrito en los comentarios por si lo queréis ver, os aparecerá el email en pantalla. Una vez lo tenemos, lo vamos a escribir. Ya lo tenemos escrito. A mí me aparecen dos emails, he elegido el primero y luego rellenamos el captcha que nos aparece y hacemos clic en verificar. Perfecto. Si nuestro dispositivo tiene una ROM global, nos aparecerá este mensaje diciendo enhorabuena, podemos asegurarte que el teléfono que acabas de comprar ya tiene instalada la versión internacional oficial. Esto quiere decir que nuestro teléfono está preparado para funcionar con una ROM global y no vamos a tener problemas de compatibilidad. Perdón. Nos aparece nuestro modelo, en este caso este es el mío, y en caso de que hubiésemos puesto un email y no tuviese una versión global, nos aparecería un mensaje de error diciendo que este dispositivo no tiene esa ROM global. Y nada, como podéis comprobar lo que os decía, podéis ver el email, perdón, aquí os aparece la pegatina en la caja y el método 2 es lo que os decía, marcando asterisco almohadilla 06 almohadilla en el teléfono aparecerá dicho email. Y nada, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado, que os sirva de ayuda, que tengáis vuestro Xiaomi con ROM global. Y nada, aquí a la derecha os dejo el botón para suscribiros y a la izquierda un vídeo recomendado que creo que os puede gustar. Un saludo y hasta la próxima.